Estimados estudiantes, vamos a realizar un ejercicio de tamaño de muestra. Dice, la desviación típica de la altura de los habitantes de un país es 8 centímetros. Calcular el tamaño mínimo que ha de tener una muestra de habitantes de dicho país para que el error cometido al estimar la altura media sea inferior a 1 centímetro con un nivel de confianza del 95%. Asumir la variable que tiene un comportamiento normal. En primer lugar, hay que definir la variable. En todo ejercicio es necesario hacerlo. En este caso hablamos de la altura de los habitantes. Así que ponemos altura de habitantes, definiéndola en palabras, siempre. Y poniendo la unidad de medida que corresponda. En este caso es centímetros. Luego el supuesto de normalidad, ya que para que la fórmula tenga sentido debe distribuir normal la variable. Por otro lado, están diciendo de que la altura media debe ser inferior a 1 centímetro en cuanto al error. Entonces me están diciendo que el error de estimación tiene que ser a lo más de 1. Y por otro lado habla de la desviación típica, que es la desviación estándar, que dice que es de 8 centímetros. Por lo tanto se está dando esta desviación típica como un antecedente histórico. Así que sigma sería igual a 8 centímetros. Aquí estamos hablando de un antecedente histórico, de un valor dado con antelación, un valor que se tiene de antemano. Por lo tanto, la varianza o desviación estándar poblacional acá se considera conocida. Y luego me hablan de la confianza, que tiene que ser del 95%, 0,95. Así que a alfa no le queda otra alternativa que ser 0,05. Y si alfa es 0,05, 1 menos alfa medio, es decir, 1 menos 0,05 dividido 2, tiene que ser 0,975. Luego, tenemos que sacar el valor z, 1 menos alfa medio, es decir, el valor z, 0,975, en la tabla normal. En la tabla normal, buscamos el valor 0,975. El 0,975 estaría por aquí, 0,975, ahí lo encontré. Esa probabilidad está asociada al número 1,9 y a la centésima 006, o sea, 1,96. Por lo tanto, el Z0975 es 1,96. 1,96 es un número muy importante en la estadística, ya que siempre aparece. La fórmula para calcular el tamaño de muestra, para poder construir un intervalo para la media, es Z 1 menos alfa medios por sigma dividido el error y todo al cuadrado. Entonces sería 1,96 por 8 dividido 1 y todo esto al cuadrado. Sacamos el cálculo en una calculadora científica, 1,96 por 8 y dividido 1 y eso al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos daría? 1,96 por 8 es 15,68. Dividido 1 lo mismo y al cuadrado 245,86. 245,86. Y esto lo aproximamos al entero mayor, es decir, 246. Y ahí estaría el resultado. Es decir, el tamaño mínimo que ha de tener una muestra de habitantes de dicho país para que el error cometido al estimar la altura media sea inferior a 1 centímetro con un nivel de confianza del 95% debe ser de 246. Ahora vamos con otro ejercicio. Dice, por estudios previos se tiene conocimiento de que la distribución del peso al nacer niños que cumplen un periodo de gestación de 40 semanas es aproximadamente normal, con una media de 3.550 gramos y una desviación estándar de 400 gramos. Se va a realizar un nuevo estudio para una población con características similares
con el fin de estimar el peso promedio al nacer de los niños. Con base en el estudio previo determine el tamaño de muestra. Además, se considera que un error de máximo 45 gramos logra una estimación válida. La confiabilidad del estudio es del 93%. Definamos variable, que en este caso vendría siendo peso al nacer. Peso al nacer. Este peso al nacer está medido en gramos. Este peso al nacer se asume con distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. La media es conocida y la varianza también. La varianza implica una desviación de 400 gramos, pero habla de realizar un nuevo estudio para una población con características similares. Así que vamos a considerar en este caso la varianza como conocida, porque habla de estudios previos. Y luego dice de que el error máximo que se desea cometer para realizar un intervalo de confianza nuevo debe ser de 45 gramos. Y la confianza con la que se quiere trabajar es de 93% o 0,93. Eso implica que alfa es lo que le falta a 0,93 para ser 1, es decir, 0,07. Y por lo tanto, 1 menos alfa medio sería 1 menos 0,07 dividido 2. Sacamos el cálculo, 1 menos 0,07 dividido 2 y da 0,965. Entonces, el Z1 menos alfa medio, que sería el Z0965, tendríamos que buscarlo en la tabla. Vamos a la tabla normal. El 0,965, ¿dónde se encuentra ese número? 0,965. El 0,965 se aproxima a 0,9649. Ese es como el más cercano. Así que podríamos considerar el 1,81 como el número más apropiado que se aproxima a 0,965. 1,81. Luego de esto, recordamos que la fórmula para calcular el tamaño de muestra para construir un intervalo de confianza y no cometer un error más allá de epsilon es Z1 menos alfa medios por sigma partido el error de estimación y esto al cuadrado. Luego tenemos 1,81 por sigma, que dijimos que es 400, y todo eso dividido en el error de estimación, que es 45, y eso al cuadrado. Esto lo metemos en una calculadora científica que nos va a entregar el resultado. 1,81 por 400 dividido 45 al cuadrado nos va a dar 258,85. 258,85. Cuando uno calcula el tamaño de muestra, siempre tiene que aproximar al entero mayor. En este caso sería 259. Por lo tanto, ahí tendríamos el resultado. Y la interpretación es que, con base en el estudio previo, el tamaño de muestra debe ser de 259 para que el error máximo sea de 45 gramos y con una confianza del 93%.